Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, Estamos tratando de hacer esto nuevamente, otro video para ustedes. Eh, Les confirmo de que ya estamos de nuevo en la casa, ya estamos en nuestro hogar y, y han sido tiempos de deleite, han sido tiempos de buscar a Dios y decirle, Señor, yo quiero algo fresco, quiero que me enseñes algo. Y siempre que yo les traigo una palabra, primero tuvo que el Señor enseñármela a mí para luego yo compartirlas con ustedes. Y quiero decirles que el Señor hace ya bastante tiempo, me refería al libro de Ruth y yo ya la había leído en una historia que yo tenía en mis pensamientos, porque la conocía, pero no detenidamente, ¿no? Yo creo que nosotros pasamos por las historias de la Biblia porque una en escuelas dominicales nos las enseñan cuando éramos niños, pero y otras es cuando vamos a la Biblia, Dios nos da un versículo, pero no nos detenemos muchas veces a analizarla profundamente. Y a mí, en lo personal, esta es una historia que me toca porque no solamente habla de restauración en la vida de Ruth, sino que también habla de redención. Lo que esto significa es de que si ustedes conocen la historia de Ruth, era una mujer, y la voy a pasar rápido. Es un libro muy pequeño en la Biblia, solo tiene 4 capítulos. Yo, para entrar a esto, les pido o les sugiero que usted vaya a su Biblia y se busque Ruth, la historia de Ruth del 1 al 4, capítulo 1 al capítulo 4. Es pequeñito el libro, es fácil de leerlo, pero tiene mucho contenido. Yo quisiera esta mensaje, enseñanza, más que todo, referirla a aquellas mujeres que están solteras, a aquellos hombres que están solteros, a aquellas mujeres que por dadas circunstancias se quedaron solas, están divorciadas, están viudas. Lo mismo para el varón. Y el título de esta mensaje lo vamos a titular, basado en este libro que yo les acabo de mencionar, el libro de Ruth, y se va a llamar Hombre, eres tú un boss, y a la mujer, eres tú la mujer moabita. ¿Quién era la moabita? Bueno, vamos a compartir algo que yo he creado con ustedes, ¿verdad? Más que todo, vamos a ver aquí cómo lo compartimos. Ok, vamos a ver, aquí estamos. Ok, el título es Hombre, eres tú un vos, y mujer, eres tú la mujer moabita. Bueno, si nos vamos a la Biblia, que yo les sugiero que la busquen o la lean en la intimidad de su casa, cuando estén solitos. Se refiere que Ruth era una mujer, que era nuera de Noemí. Noemí era una israelita que junto a su esposo, a Elimelech, sí, bueno, este nombre es un poco, Elimelech, eh, se van de Israel porque viene en el tiempo de los profetas, de los jueces, perdón, hubo mucha hambre, y entonces esta familia, eh, Noemí y Elimelech, huyen de Israel y se van a la tierra de Moab. Era una tierra donde no había mucha hambre en ese tiempo, pero era un pueblo rebelde y era un pueblo idólatra, no adoraban al Dios de Israel. Entonces estamos considerando de que Ruth y Elimelech se habían ido de Israel sin pedir dirección de Dios, se fueron por su propia decisión, ¿verdad? De una tierra a otra. Y aquí vemos que eventualmente, eh, tienen 2 hijos y estos 2 hijos mueren. Pero no solo mueren los 2 hijos, también si muere el hombre, el padre de familia, dejando a Noemí, que era la mamá, la mamá, solamente con... Eventualmente estos varones se casaron y entonces Noemí queda con 2 nueras, que estas mujeres eran moabitas, y ahí estaba Ruth, ¿no? Este, Dice que lo voy a acelerar un poco porque voy a leer, pero me voy a esquipear un poco lo que es el capítulo
Ruth número 1, usted lo va a leer, pero yo me lo voy a esquivar porque es un poco largo y yo quiero avanzar, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Noemí y su esposo mueren, primero muere el esposo, después mueren los dos hijos, Noemí le dice a sus nueras que es tiempo de partir, de que ella se vaya desde Moab y de regreso a Israel, particularmente a Belén, creo que era. Y entonces le dice, pero ustedes regresen a sus casas, regresen a su familia, a su mamá, yo me voy sola. Entonces, una de las nueras le dice, Orfa, le dice, bueno, ok, está bien, me voy a ir de mi parentela. Pero Ruth era diferente. Ruth, le muestra lealtad a su suegra y, decide y le dice no, le dice el versículo 1, solamente esto lo puedo mencionar del versículo 1, capítulo 16, dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. No olvidemos que Ruth, otra vez lo vuelvo a mencionar, venía de un pueblo que era idólatra, un pueblo que no adoraba a Dios y que estaba totalmente alejado de Dios, no reconocían a Dios que nosotros servimos como su Dios. Entonces lo que está diciéndole Ruth es, yo dejo todo, pero te sigo a ti. Yo dejo lo que es mi parentela, el regresar con mi familia para seguirte y moriré, le dice, sin embargo, le dice, moriré hasta donde tú mueras, hasta en la tumba donde tú te sepulten, ahí me sepultarán a mí. Entonces así es como ellos regresan, ellas dos regresan a Israel. Y entonces después entendemos que Ruth era una mujer viuda, nuera de Noemí, y está de extranjera en otra tierra ya, ¿verdad? Está en Israel. Entonces vamos ahí conoce a un hombre y no sé si leerles primero esto o qué hago, déjenme ver. O describirles la descripción de que, porque cuando yo les digo, eres tú un vos, yo quiero que usted entienda cómo era vos. Y cuando yo le digo, usted era la mujer moabita, Ruth, yo quiero que usted entienda cuáles eran las características de estos personajes. Vamos a ver qué le leo primero. Ajá, bueno, vamos a leerle Ruth capítulo número 2. Dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Entonces aquí es cuando entra Boaz en la vida de ellas dos. Dice, era un hombre rico, influyente de familia de Emelec. O sea que él era familia del esposo de Noemí. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Que anda, hija mía, le contestó ella. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad de que en el campo donde estaban trabajando permanecía Boaz, el pariente de Elimelech. En esto llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. O sea, estaban en las afueras de Belén. Estamos hablando de unos campos afuera de Belén. Que el Señor esté con ustedes, saludó Boaz. Que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Él se estaba refiriendo a Ruth, que había ido a recoger espigas cuando le preguntó a eso es algo que tenemos que detenernos ahí también. ¿Por qué Ruth le pregunta a Noemí, ya vengo, voy a ir? Ahí es un acto de obediencia que ella está mostrando, ¿verdad? Le pregunta Boaz al capataz, ¿de quién es esa joven?, le preguntó Boaz. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo, le dijo él. Entonces Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a escoger espigas a otro campo, ni le dejes de aquí, ni te alejes de aquí. Quédate junto a los criados. Fíjate bien en el campo donde esté cosechando y consíguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a dónde están
las vasijas y bebe del agua que los criados han sacado. Entonces nos fijamos ahí que vos inicialmente se fija él en ella, ¿verdad? Ve que ella está recogiendo espigas. Me imagino que Ruth era de un bonito parecer, era una mujer guapa, pero él también se informa y se da cuenta que no solo es bonita, también en obediencia siguió a Noemí, que había quedado viuda, y habían muerto sus esposos, los esposos de ambas, ¿no? De Noemí y de Ruth. Entonces, es características que él se fija y le dice, le cae bien y le dice, quédate aquí en este campo y no te vayas para otro lugar, ¿verdad? Cuando voy a adelantar esto, cuando Ruth regresa a la casa de Noemí, ella le comenta a Noemí, mira, me encontré con vos, el dueño de las tierras, y fue muy amable, él fue muy galante, ¿verdad? Y entonces es cuando Noemí piensa en Ruth. ¿Qué va a ser del futuro de Noemí, verdad? En aquellos tiempos también se decía de que el pariente más cercano del que había muerto tomaba posesión de la esposa para dar herederos a aquella familia, ya que no tenían hijos. O sea, aquí Ruth no tenía hijos. Su esposo había muerto y ella estaba joven aún. Entonces dice, oh, vamos a acelerar un poco y vamos a adelantarnos a Ruth 3. Dice, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, no debería yo buscarte un hogar seguro donde te falte nada, seguro, no debería, le pregunta a ella, no debería yo buscarte un hogar donde no te falte nada. O sea, aquí vamos a ver que Noemí hace un poco de Cupido. Vamos a traer la historia vagana esta, ¿no? No sé si está bien, pero vamos a decirlo así porque siempre hablamos de alguien que interfiere para que otra persona conozca al indicado de su vida o sirve de flechador, le podemos decir así, no sé cómo escribirlo, pero está viendo que Noemí se preocupa por su mujer y le dice, tengo que buscarte un marido, prácticamente eso es lo que le dice. Además, ¿acaso vos con suyas criadas has estado? Es nuestro pariente más cercano, le dice. Pues bien, él va esta noche. Entonces aquí vemos a Noemí aconsejando a Ruth y le dice, pues bien, él va esta noche a la era para levantar la cebada. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta que estás ahí hasta que se haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, lo destapas los pies y te acuestas ahí a sus pies. Verás, él mismo te dice lo que tienes que hacer. Lo que estamos notando en esto es que no solo Noemi estaba interesada en el bienestar de su nuera, pero también es una mujer muy inteligente y le dice a Ruth lo que tiene que hacer, viendo que Ruth es una mujer sola, que vos es amable con Ruth, ella se da cuenta que vos está interesada en ella, entonces quiere ayudar, ¿no? Ayudar y le dice cómo hacer, no necesariamente le dice ve y acuéstate con ella para decir es la mujer de él, no le dice necesariamente eso, le dice ve donde él esté y recuéstate, como una señal de decirle, no me eres indiferente, ¿verdad? No me eres indiferente y bueno, lo que sigue. Y dice, y ella le dice, haré todo como has dicho, respondió Ruth. Una característica más aquí es que Ruth es obediente. Ruth obedece lo que su suegra le dice. Cualquier otra persona le dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿en qué mundo cabe que yo voy a ir donde esté un hombre solo y voy a ir? Pero ella entendía que tenía que obedecer a quien era su autoridad en ese momento, que era su suegra, ¿verdad? Entonces le dice, voy a ir y haré como tú digas. Y bajó la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Vos comió y bebió y se puso alegre, luego se durmió detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le, le despertó, le destapó los pies y se acostó ahí. A la medianoche, Vos se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó.
soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Lo que le expliqué anteriormente, los parientes en aquel tiempo, si alguien se moría, el pariente más cercano podía redimir, significa como acoger a aquella mujer, hacerla su esposa, darle hijos y procrear, dar herederos para aquella familia, ¿verdad? Que se había quedado. Esa era la ley en aquel tiempo de Israel. Entonces dice, que el Señor te bendiga, hija mía, le contestó él. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. La anterior era cuando ella le hizo caso a él y se quedó en el mismo campo recogiendo las espigas y no se fue a ningún otro lado. Le dice, supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Un gesto que ella hizo, una pequeña señal, le está abriendo una puerta a algo grande a Ruth. ¿Cómo así, Carol? Pues era una mujer desolada, eran dos mujeres, Noemí y Ruth. Noemí alcanza por Ruth, pero eventualmente tenemos que entender que eran mujeres viudas. En aquel tiempo el hombre es el que traía la comida a la casa. Ella recogía lo que le sobraba, lo que los otros iban dejando en el campo. No necesariamente ese era el cultivo donde ella recogía el trigo, era lo que los otros iban dejando. Entonces era una mujer desdichada, solas, desamparadas, y él aquí está con actos de decirle, te voy a proteger y voy a hacer según tú me pidas. Entonces le dice, ahora bien, aunque es cierto que soy pariente, vamos a saltarnos ahí. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó aun cuando estaba oscuro, pues él había dicho que no sepa que una mujer vino a la era. Luego vos le dijo, encima de eso, y él está cuidando la reputación. Luego vos le dijo, pásame el manto que llevas puesto, sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 6 medidas de cebada y puso la carga sobre ello. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y es ahí donde Ruth le explica todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces Noemí se da cuenta de que no solo vos le interesa a ella, sino que está dispuesto a protegerla, está dispuesto a darle un hogar, ¿verdad? Y de ahí en el 4 explica que ellos se casan. Pero antes de eso, vos tiene que llegar a un arreglo con otro pariente que es el más cercano a Ruth para que él la rechace primero, porque acuérdense lo que yo les expliqué al principio, el pariente más inmediato es el que llegaba a la mujer que había quedado sola para tomarla. Entonces llega un tratado con los ancianos del pueblo, donde vos llega y intercede porque él quiere esa mujer para él, pero le dice al otro pariente, tienes que comprar las tierras y además de eso tienes que hacerte de marido de la viuda de Ruth. Y aquel dice que no, porque no, o sea, en ese momento Dios ya había escogido a Boaz para su esposo, ya tenía al protector, y aquel la desprecia sin saber lo que estaba despreciando, ¿verdad? Una mujer buena, una mujer ungida por Dios, una mujer que se había arrepentido de sus pecados y ahora le servía a Dios siendo una buena nuera, y no solamente eso. Vamos a proseguir porque he hecho un poco de reconteo de quién eran estos personajes. Cuando yo le pregunto a usted, ¿es usted un Boaz? ¿Es usted una Moabita? ¿Es usted una Ruth? Lo que me refiero es que el Boaz era hijo, esto es lo primero que encontré y me encanta porque este era el hijo de aquella ramera que ayudó a los espías cuando Israel estaba entrando en
estos espías ayudaron a Josué, ¿no? Esta mujer ayudó a los espías que Josué había mandado para vigilar la tierra que Dios les había prometido. Entonces, es muy importante, eso se transciende a muchos años atrás, ¿no? De cuando el pueblo de Israel conquista su tierra prometida. Pero es importante que lo mencionemos, o sea, que él viene de ahí, sus padres eran Salmón y Ramera, quien entraba a los... Okay. Dice, también era un hombre soltero, rico y honorable. Boaz no solamente era el hijo de esta pareja de Salmón y Rabá, sino que también era soltero, rico y honorable, o sea, que era reconocido en aquellas tierras. Acordémonos que, como les mencioné, en esos momentos había muchas crisis económicas, pero este hombre tenía cultivos y tenía criados, o sea que a él le iba bien en ese momento. Era un hombre esforzado, trabajador y un buen administrador, según lo que vemos en la Biblia. También, como les mencioné, era respetado, de buena posición social, poderoso, honrado y obviamente respetado dentro de su comunidad. Era generoso, porque acuérdese que cuando Ruth, según usted va leyendo el 1 al 4, se va a dar cuenta que él es el que inicia esa cercanía con Noemí. Él ve a Ruth, él ve a Ruth recogiendo espigas y no solo pregunta quién es esa mujer, sino que también después le dice en uno de los versículos, yo lo leí, léalo usted, que se acerca a Ruth y le dice, recoge todo lo que tú quieras y no vayas a otro campo, siempre ven aquí. Él es bondadoso y quiere ayudarla, ¿no? Generoso. Es un protector para Ruth en aquel momento. Él lo que quería era no te vayas para otros campos porque de repente te van a molestar o te van a hacer daño. Quédate aquí, que ahora mis criados ya saben que todo lo que tú necesitas, tú lo podrás obtener, ¿verdad? Se compadecía, dice, de las dos viudas como Ruth y Noemí, y provee para ellos comida. Y dice, y valora la verdadera belleza. El hombre no solo se fijó en la hermosura de Ruth en aquel tiempo, también se fijó en que Ruth había dejado su tierra, su parentela para seguir a su suegra, ¿verdad? A las nuevas tierras. No la dejó sola, era una mujer de principios, valores, pero bondadosa también, y tenía una belleza interior increíble. Entonces ahora vamos a describir a Ruth. Yo no sé por qué sigo diciendo Noemí. Noemí era la suegra, Ruth era la nuera y estamos hablando de la historia de Ruth, de cuando Ruth se casa. Es una historia muy bonita. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho el romance y soy romántica, me parece una historia muy atractiva, porque no solamente habla de las segundas oportunidades, también habla de las cualidades de un esposo y de las cualidades que tiene que tener una mujer para encontrar un esposo. Dice que ella era viuda, humilde, pobre de origen, era pagana, era de un pueblo pagano que no adoraban. Cuando yo digo pagano es un pueblo que no adoraba a Dios, sino que adoraba múltiples dioses o uno solo que no era Jehová, pero que renunció a sus dioses para irse tras el único y verdadero Dios. Ruth era como modelo de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia, sumisión y coraje. Cuando digo piedad es cuando Noemí le dice que se va para otra tierra ella sola. Ruth entiende que Noemí no tiene hijos más y no tiene marido y va sola. ¿Qué será de ella? Ella tiene piedad de su suegra y le dice, no te dejaré sola, no te dejaré sola, iré contigo. Después es amable, ¿verdad? Porque ella ofrece el servicio de ella, su compañía, su sacrificio para apoyar y estar con su suegra, que ya no era su suegra porque su esposo ya había muerto. Ella tenía la posibilidad de regresar con su familia y volverse a casar con alguien que le interesara de su tierra. Fidelidad, una mujer fiel, una mujer que independientemente su marido había muerto, pues ella era fiel a sus principios, a su familia, ahora que era la familia de Noemí. Acuérdese, la esposa deja a su familia y constituye una familia con su esposo, la familia de su esposo. Era obediente porque dice que Noemí le daba instrucciones y ella los seguía.
era sumisa, era una mujer que decía, sí, lo haré, haré como tú digas, y era de coraje, porque dígame usted, toma coraje ir y decir, voy a ir a recoger espigas a un campo donde no me han dado permiso, pero estaré ahí, aunque sean las migajas, estaré recogiendo, ¿verdad? También coraje de ir en la noche para seguir las instrucciones de su suegra Noemi. Y lo que yo le quiero decir con esto es, Dios, como le dije antes de que yo comparte algo con ustedes, Dios me enseña algo a mí y me ha estado confrontando con estas cualidades de esta mujer. Eh, me dice el Señor que yo, para ser un modelo como el de Ruth, tengo que ser piadosa, tengo que tener piedad por las otras personas, por el dolor humano. Ser amable, amable es si veo a alguien en dificultad, tratar de ayudarle, tratar de estar ahí para esa persona, ser fiel, fiel a mis principios, fiel a mis creencias, fiel a las personas, no traicionarlas. El hablar mal del prójimo es traicionar, el criticar los actos de la otra persona también, el despreciar y morder la mano de aquel que me dio de comer es traición. Tenemos que ser fiel. La obediencia, esta es una de las cosas que todos fallamos. Yo en mi caso he fallado en la obediencia, no solamente a nuestros esposos, no solamente a nuestros padres, pero más que todo a nuestro Salvador Jesús. Eh, es bonito cuando el Señor nos manda a obedecerle a pesar de cuánto nos duela, a pesar de si queremos o no queremos, ¿no? Cuando nos dices, tienes que dejar estos hábitos, tienes que dejar esto para seguirme a mí, tienes que estar en mí, pero tienes que despojarte de esto. Es un acto de obediencia lo que hacemos nosotros los cristianos cuando dejamos el mundo y seguimos a Dios. Entonces también nos habla de la obediencia a nuestros esposos. Y es ahí donde todas las mujeres, me voy a hacer yo responsable. A veces fallamos porque ni somos obedientes, ni somos las mejores esposas, ni las mejores mujeres. Entonces yo pienso que esas son cualidades precisas que un soltero y una soltera tienen que mostrar antes de casarse, ¿no? La piedad, la amabilidad, la fidelidad. Es importante, tú no puedes tener más de una pareja, el Señor no dice que está bien, también dice de que tienes que ser sincero con tus sentimientos, obedecer otra vez, la sumisión. eh, cuando yo, cuando el Señor dice sumisión, antes yo lo relacionaba con bajar mi cabeza y realmente dejarme pisotear por otra persona, por lo que la otra persona decida o quiera, pero no necesariamente. Sumisión es, eh, si no te parece algo, pues escucharlo y después tienes una forma de dialogar al respecto, tratar de llegar a un acuerdo, eh, mostrar sencillez de corazón. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y yo, en lo personal, me cuesta mucho porque mi naturaleza es rebelde. Vengo de un matriarcado, así le voy a poner, donde yo no tuve papá, donde yo no tuve figura paterna en mi casa, en lo que es mi hogar, en mis cuatro paredes. Eh, Primero mi mamá se queda sola con 3 hijos, mi mamá me cría hasta los 3 años, luego voy creciendo y termino en un hogar donde el esposo de mamá Luisa, había fallecido y entonces lo que vemos es un matriarcado, una mujer criando hijos varones y criando mujeres. Entonces vemos que las mujeres somos suficientes y eh, suficientes, independientes, y entonces ahí cuando llega un poco de rebeldía a nuestra vida, porque decimos, yo lo puedo lograr sin la autorización o sin el apoyo de un ser masculino, ¿verdad? Pero todas esas cosas Dios las está tratando conmigo, todas esas cosas Dios me está enseñando poco a poco. Como le digo, cuando yo le traigo algo a ustedes, porque en esa semana o en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, el Señor me ha estado
mostrándolo a mí. Y bueno, es difícil encontrarte decir, wow, cuántas cosas yo estoy necesitando aprender, cuántas cosas yo estoy necesitando cambiar. Entonces, mi mensaje este día es, mujer de Dios, mujer que tú estás esperando a tu esposo, tienes las cualidades tú de Ruth, estás esperando un Boaz, pero tú estás practicando lo que Ruth practicaba, que es la piedad, la amabilidad, la fidelidad, la obediencia, la sumisión y el coraje. Si tú no lo estás haciendo, es tiempo de que tú pienses qué ajustes tienen que ser en tu vida, que tienen que ser ajustados. Eres tú hombre de Dios, eres tú soltero de Dios, hombre que está buscando a tu esposa. Eres tú un proveedor, eres tú generoso, eres tú protector. Eres tú quien no admira solamente el físico de aquella persona, pero que también busca lo interior. Eres tú esa persona. Eres esforzado. Eres esforzado, te esfuerzas, trabajas para proveer a aquella persona, tu esposa, lo que ella necesite en algún día, alguna circunstancia. Son cosas que nosotros tenemos que ajustar, y en lo que estamos solteros y estamos esperando por ese enviado de Dios o esa enviada de Dios, son ajustes que se tienen que hacer. Ahora, si ya estamos casados, tenemos que poner en práctica. Los esposos no pueden ser agresivos, no pueden ser controladores. Boaz no era así, él era protector, él era amable. Él dice que le habló con palabras de cariño. En una parte ahí del libro de Ruth dice que Ruth le dice, tú me has hablado con cariño y con amabilidad. Cuando él le dice, quédate en este campo y saca todas las espigas que tú quieras, ella se regresa a él y le dice, gracias por tratarme con cariño y con amabilidad. Pues sí, era una mujer que no solamente era viuda, pero también era pobre. Me imagino que tuvo que haber pasado por muchas humillaciones, por muchos desprecios de otras mujeres que la consideraban como una amenaza, ¿verdad? Pero él fue amable y fue bueno con él. Entonces, algo bien importante en esto es que el Señor nos enseña de que siempre hay un Boaz para ti, Ruth. Solo ten fe, sé amable, sé fiel, obedece, que Dios tiene un Boaz para ti. Arregla todo lo que tengas que arreglar, porque Dios tiene un caballero para ti. Y a ti, caballero, Dios tiene una Ruth, una mujer con piedad, amable, fiel, obediente y con coraje. Pero tú tienes que estar listo para esa Ruth y ser el proveedor que ella va a necesitar. Lo que les leí hoy fue de Ruth al 1 al 4 en sus casas, léanlo, búsquenlo. Es una historia muy bonita. Yo eso fue lo que he aprendido. Creo que según la siga leyendo y siga estudiándola, voy a aprender más, porque esto es así. Dios nos enseña de diferente manera. Voy a concluir este mensaje con cosas que el libro nos enseña, y son conclusiones que llegamos a sacar al leerlo, ¿verdad? Dice, la A dice que ayuda a demostrar que había bondad. Lo que nos quiere enseñar este libro es que había bondad y fidelidad de Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. No todos los hebreos se dieron a la idolatría, la conspicencia y el derramamiento de sangre en aquel entonces. Después dice, vamos a seguir. También revela que la providencia de Dios en sus inescrutables designios permite grandes males para traer bienes a los suyos, y se interesa en las cosas más ordinarias de la vida diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estos hombres mueren y dejan a estas mujeres solas, quedan a merced de la pobreza. Pero Dios permite aquello para traer a Ruth a Israel,
a un Boaz que la estaba esperando. Eventualmente después encontramos que Boaz es papá de Isaí, el que era el papá de David, y de ahí viene Jesús, de esa generación. Entonces Dios tenía un propósito. En todo lo malo que pasó en ese tiempo, Dios tenía un propósito, y era que un Boaz encontrara a un Ruth y un Ruth encontrara a un Boaz para que naciera David y así el Hijo de Dios. Dice, proporcionar una lección misionera demostrando que de manera una mujer gentil se convirtió en la seguidora del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. En Dios no hay excepción de razas. Él toma bajo sus alas la protección de los extranjeros que confían en Él. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto me llena porque también me dice, no solamente Dios tiene piedad de los suyos, pero también tiene piedad de aquellos que en algún momento han pecado, le han servido a otros dioses, se han ido detrás de cosas que son vanas. Dios tiene piedad de todos, de toda la humanidad, de todo el pueblo, de todo el mundo terráqueo, todo este globo, ¿no? No tiene razas, no tiene color, no tiene identidad. Dios es para todos. También dice que demuestra de manera que David descendió de la mujer cuya fe, no raza, fue la que la salvó. Otra vez, como les expliqué, de Ruth viene Isaí, que es el padre de David, y David, de esa descendencia es cuando viene el Redentor de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta historia de Ruth habla de redención, habla de restauración y habla de segundas oportunidades. Este mensaje también fue para ti, mujer que estás divorciada, mujer que eres viuda. Dios da oportunidades. Dios da segundas oportunidades. Y Dios es un Dios todopoderoso. No tiene límites. Es, como te explico, Dios no se va por reglas humanas. Dios puede manifestarse en tu vida de miles de maneras. Solo necesita un corazón dispuesto a esperar en Él, a confiar en que Él está a cargo y que no desmaye tu fe. Yo pienso que si tú estás esperando tu esposo, tú estás esperando esa persona que va a venir a redimirte, entrégaselo al Señor. Primero lo que el Señor va a hacer es convertirte en una Ruth para darte a ese voz que Él tiene para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. No pierdas la fe, sigue esperando en el Señor. Sigue orando, Él conoce tus necesidades, Él conoce tus circunstancias. No hay nada que lo sorprenda al Señor. No hay nada que Él no conozca de ti. Sigue persistiendo, que tu victoria estará pronto. Y al doblar la esquina, así como dice mamá, está al doblar la esquina. Dios no se ha olvidado de ti, mujer. Dios no se ha olvidado de ti, hombre, que estás esperando un esposo, una esposa, perdón, que estás esperando por esa mujer que Dios tiene para ti. Dios no se ha olvidado. Solo estás en el proceso de prepararte para esa mujer que Dios tiene para ti. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa qué tan lejano lo ve, Dios lo tiene para ti. Confía en Él, espera en Él y haz las modificaciones que tienes que hacer. Porque acuérdate, si tú quieres una hija de Dios, tú tienes que ser un hijo de Dios. Y tu mujer, si tú quieres un hombre de Dios, un hombre dedicado al Señor, un hombre que sea como un voz, un proveedor, un protector, amable, tú tienes que cambiar también. Tenemos que ser diferentes cada día y buscar ser mejores. Hay circunstancias que aún para ti, mujer que estás casada, tienes que seguir trabajando. Yo las tengo. Tengo que seguir trabajando en ciertas áreas. Entiendo de que Dios está haciendo la obra en mí y que hay muchas cosas en las que yo tengo que cambiar. Demasiadas, diría yo. Algunas de las cuales me avergüenzo. Por ejemplo,
La obediencia es algo en que se tiene que trabajar de diario. Dejar el yo y poner la otra persona también. Ser sumisa, comprensiva y ser esa Ruth que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si se me hizo largo el mensaje, creo que es una historia muy bonita. Léala en su casa, busque de Dios. No se olvide de leer la palabra de Dios, de buscarla en oración y de entregarle a Él todas sus cargas para que su vida sea liviana y sea mejor. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.